Bienvenido a un nuevo vídeo. Este es un fragmento del libro El efecto tarta de la doctora Marisa Navarro. El capítulo Elige tus miedos. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Woody Allen. ¿Hay alguien que no tenga miedo a algo? Posiblemente no existe nadie sin miedo, de uno u otro tipo, puesto que son un compañero de viaje en la vida. La emoción del miedo nos viene marcada genéticamente, de modo que si nos encontramos ante un peligro real, lo notaremos aun siendo algo desconocido. Recuerda lo que le ocurría a Ceausescu cuando vio por primera vez a los toros. Le invadía una emoción de miedo y echaba a correr. Y mientras corría, sus pensamientos iban creando sentimientos de miedo. Y en ello tiene mucho que ver inicialmente nuestros cuidadores, que con muy buena intención nos los fomentaron en un afán protector, como todos hacemos con los niños. Y así nos pudieron crear temores a hacer determinadas cosas, e incluso a pensar o sentir de una manera concreta, y a partir de ahí continuamos nosotros creándolos a lo largo de nuestra vida y transmitiéndoselos a las siguientes generaciones. El sentimiento de miedo se genera ante cualquier tipo de peligro, amenaza o algo que consideremos como tal, sea o no real, y se dé en el presente, pertenezca al pasado o pudiera producirse en un futuro. Así el miedo ha cumplido su labor a lo largo de la historia de la humanidad, y gracias a él existimos. Pues si el ser humano no lo hubiera tenido, la raza humana posiblemente se habría extinguido. Y es que cuando lo sentimos, se producen en nosotros una serie de reacciones físicas y psicológicas que nos preparan para la huida o para la lucha. Y todo ello con el objetivo de protegernos a nosotros o a lo que queramos. Reconocer su papel protector es el primer paso para manejarlo. Reaccionar con miedo ante un peligro o una amenaza es algo natural y sano. Así que tener miedos es normal, ya que es una función adaptativa que busca protegernos y alargarnos la vida. Y cuando sentimos miedo ante algo real que se está dando, lo mejor es afrontarlo y solucionarlo si es posible, y si no, huir o alejarnos de él. Y esto tendremos que valorarlo en el momento y decidir. El problema es que la mayor parte de las veces sentimos miedos ante peligros o amenazas que solo están en nuestra mente, y que no son más que pensamientos que crean sentimientos, por supuesto de miedo, que nos provocan sensaciones físicas desagradables, como aceleración del ritmo cardíaco, sudoración o dificultad para respirar, entre muchas otras, y también psicológicas, como pensamientos obsesivos, ansiedad, síntomas depresivos, etc. El temor forma parte de nuestros pensamientos sin que queramos, y aparece en relación con temas que nos asustan o nos preocupan, y como consecuencia se producen los sentimientos y las actuaciones que responden a esos pensamientos. El miedo se siente, en ocasiones de tal manera que puede llegar a bloquearnos o incluso provocar ataques de pánico. Y esto dependerá de cada persona, pues cada uno lo vive de manera muy personal e íntima. Y por ello las respuestas físicas y psíquicas van a ser muy variadas en intensidad y forma. Y tenemos que ser muy comprensivos y respetuosos ante el miedo que puedan sentir otras personas y con cómo lo manifiesten. Violeta ya había venido en otras ocasiones a consulta, y su problema eran los miedos, pues pasaba de unos a otros temores que le duraban un tiempo, y cuando creía haberlo superado, aparecían otros nuevos. El problema de Violeta es que llegaban a dificultarle e incluso bloquearle la vida, por lo que le hacían sufrir mucho. Los intentaba afrontar con los métodos y estrategias que había aprendido en consulta, que es la mejor manera de manejarlos.
pero este le suponía una gran carga de ansiedad, y además, cuando conseguía superar unos, parecía que otros la estaban acechando. Y de pronto nos dimos cuenta de que los miedos la elegían a ella, y los aceptaba y se dejaba manejar y llevar por ellos. ¿Y por qué no eres tú quien elige los miedos que quieres tener?, le dije un día. Ya sé que nos gustaría no tener ninguno, pero eso muchas veces no es posible, pues parece como si necesitáramos inquietarnos por algo, como si fuera inevitable preocuparnos para mantenernos alerta, y nuestra mente parece buscarlos sin que podamos hacer mucho para evitar que aparezcan. Lo bueno es que podemos hacer muchas cosas para manejarlos. Sin ninguna duda, si es posible, tenemos que afrontar los que vengan, salvo que corramos peligro, porque si no lo hacemos y si huimos de ellos, los miedos se comportan como una mancha de aceite que se va extendiendo e invadiéndolo todo, lo que provoca que cada vez se tenga miedo a más cosas, pues así funcionan. Por tanto, les hacemos frente las veces que sea necesario, porque cuando lo hacemos, o bien desaparecen o disminuyen de intensidad. Esta es la manera de manejarlos, aunque pueda suponer un gran esfuerzo y en ocasiones mucha carga de ansiedad. Pero cuando esos miedos son irreales, creados solo por nuestra mente, además de trabajar para impedir que nos bloqueen la vida de alguna manera, afrontando todo aquello que quieren impedirnos hacer, podemos utilizar la técnica de elegir nuestros miedos. Con esta técnica conseguiremos poner nuestra atención en otras cosas, parar los pensamientos sobre los miedos que nos hacen sufrir y me bloquean, y es de gran ayuda para afrontarlos. Vamos a ver cómo lo hizo Violeta, y lo vas a entender. Los miedos que tenía en el momento en que empezó con esta técnica le impedían hacer muchas cosas para llevar una vida normal, como por ejemplo coger el tren para ir a la universidad o salir con las amigas por la noche. Y por ello decidió elegir unos miedos que no le obstaculizaran su día a día. Le sugerí que eligiera 5 miedos, y después de pensarlo bien, eligió los que iban a ser los suyos, sus miedos, los que ella decidía tener. Y estos fueron las serpientes, las tarántulas, los escorpiones, los tiburones y el mar profundo, que eran cosas que realmente la asustaban. Como vive en una ciudad de España, ninguno de esos miedos que ella había elegido le obstaculizaban prácticamente nada en su vida, pues serpientes y tarántulas casi seguro que no se iba a encontrar. Escorpiones solo si salía al campo, donde iba poco, y los tiburones era bastante improbable, ya que no se adentraba en alta mar y tampoco buceaba hasta el mar profundo, por lo que los 5 miedos que había elegido, si bien eran cosas que la asustaban, para ella eran muy llevaderos. Al principio, cuando elegimos nuestro paquete de miedos, no estamos muy convencidos de que la técnica vaya a funcionar, porque pensamos que uno tiene miedo a lo que tiene y no se puede elegir en este caso, pero lo cierto es que la técnica funciona. En el momento en que ejercitamos nuestro poder de elegir, que es el mayor poder que tenemos, estamos tomando las riendas de nuestra vida, y eso nos hace sentirnos poderosos y capaces, que somos quienes elegimos y que podemos manejar y decidir lo que queremos para nosotros y para nuestra vida. La mayor parte de los miedos se generan en nuestra mente. Son pensamientos negativos que producen sentimientos que no nos gustan, provocando ansiedad, angustia, desazón y preocupación, y que nos dirigen a actuaciones posiblemente inadecuadas. Con esta técnica, lo que estamos haciendo es introducir una película con la misma temática, que va a sustituir a la que ya se está dando, o sea, cambiamos la película de miedos que no queremos tener y que afecta claramente a nuestra vida por la de miedos que hemos decidido tener y que no van a alterarnos ni a bloquearnos en ningún sentido.
Es posible que estés pensando que sería mejor cortar esa película directamente en vez de sustituirla por otra que encima es de miedo también. Y eso sería lo ideal. Y si lo puedes hacer, estaría perfecto. Pero a veces nos resulta más complicado porque nuestra estructura cerebral crea circuitos neuronales que necesitan ser alimentados. Y así es más fácil pensar en otra cosa que no pensar. Y si aquello en lo que eliges centrarte es similar a lo que antes estabas pensando, se facilita aún más el camino. Pensar en cosas positivas, no pensar, es dificilísimo cuando estamos con ese tipo de pensamientos. Por eso, esta técnica de sustitución de unos miedos por otros funciona y lo hace muy bien. Y además es un método de repetición que da un gran resultado, pues acaba fijándose en nosotros y convirtiéndose en costumbre. Y lo más importante es que percibimos que tenemos el poder de elegir. Empieza por decidir los miedos que quieras tener, y unos cuantos serán mejor que uno solo. Te preguntarás por qué, y es muy sencillo. Dado que nuestra mente necesita material en que pensar, es mejor que sean varios para tener alternativas donde escoger. Además, los que escojas deben tener una característica fundamental, y es que según tu estructura y costumbres de vida, tienen que ser muy llevaderos y no bloquearte en ningún sentido. Porque ahora viene la etapa de sustitución, y así, cuando te vengan los miedos que te molestan, que son los que te eligieron a ti, y empieces a pensar en ellos, lo más rápido que puedas vas a decirte interiormente o en alto, si estás solo: mis miedos son... y repites tu paquete de miedos, o yo solo tengo miedo a... y dices una y otra vez tu grupo de miedos. Estás escogiendo tus miedos y no estás permitiendo que ellos te escojan a ti, pues tú eliges, tú manejas, tú decides y tú tienes las riendas. Así, Violeta hacía la sustitución de unos miedos por otros, y cuando le venían los anteriores, se iba mentalmente a los que ella había elegido. La técnica le resultaba simpática, de tan sencilla que era, lo cual le hacía esbozar una sonrisa cada vez que la practicaba, y esto ayudaba aún más a suavizar el momento. De esta manera empezó a poder coger el tren para ir a la universidad y a ser capaz de salir con sus amigas por la noche sin tanta ansiedad y tanto sufrimiento. Estaba afrontando situaciones que antes le eran casi imposibles, es decir, estaba actuando acción y estaba repitiendo las actuaciones, repetición, y con ello adquiriendo confianza y seguridad, costumbre. Su nuevo paquete de miedos, llevadero y manejable, le resultaba muy útil para echar mano de ellos cada vez que los necesitaba y siempre que algún miedo quería elegirla a ella. Eran sus miedos, escogidos por ella. Con el tiempo, Violeta me contó que ya no tenía problemas para coger el tren para ir a clase y que salía con sus amigas cada vez que se presentaba la ocasión. ¿Y recurres a tus miedos elegidos para hacerlo?, le pregunté. No, doctora, hace tiempo que no los necesito, porque los otros se han ido, me contestó. Violeta había repetido muchas veces una acción que la asustaba y había ganado confianza y seguridad al hacerlo, como es normal, y los miedos que la eligieron a ella habían desaparecido, porque es el hacerles frente lo que hace que se disipen, y afrontarlos había ayudado mucho el paquete de miedos que Violeta había elegido. No importa lo que utilices para afrontar lo que te asusta, e incluso si es un paquete de miedos elegidos por ti, te dará un gran resultado. Elige los tuyos y echa mano de ellos cada vez que los necesites. No dejes que los miedos te elijan a ti, escógelos tú a ellos. Pruébalo y verás que es tan práctica y sencilla esta técnica que te sorprenderá. Practicar el poder de elegir.
en cualquier faceta de nuestra vida es verdadera medicina emocional. Y poder afrontar y ganar seguridad creará en nosotros sentimientos que sanan. Gracias por escuchar.